Buenas noches, profe. Como les decía, esta va a ser una clase bastante sencilla y bastante rápida porque es la última parte de lo que nos queda, de lo que es el análisis de Fourier. Recordemos que cuando hemos comenzado nosotros el año, dada esta situación que se ha dado por la pandemia, hemos tenido que reformular los programas, esas cosas, y hemos dicho nosotros que con Gastón hemos tratado de priorizar los temas que realmente íbamos a necesitar y vamos a usar en alguna otra materia, ya sea del mismo nivel, como Electrotecnia 2, o de niveles superiores, como lo es, por ejemplo, control automático. Y después tienen también dentro de una electiva sistema de automatismo industrial. Entonces decíamos nosotros que la dividíamos al programa, o sea, en la reformulación esta del programa, hemos dicho que lo dividíamos en dos partes. La primera parte, que era análisis de Fourier, en el cual teníamos lo que es las series de Fourier, series trigonométricas, series complejas, las distintas simplificaciones que se hacían de acuerdo a las simetrías y todo lo demás. Y se finalizaba esta primera parte de Fourier, después de la serie compleja de Fourier y el teorema de Parseval, todas esas cosas, con la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, digamos que se usa en algunas cuestiones de los circuitos eléctricos. Y la segunda parte, hemos dicho que íbamos a ver todo lo que es el análisis de Laplace, es decir, la transformada de Laplace, la antitransformada de Laplace y la aplicación a los circuitos eléctricos, porque precisamente la transformada y la antitransformada de Laplace son las que más se usan en lo que es resolución de circuitos eléctricos. Y hay una similitud en lo que es la transformada de Fourier y la transformada de Laplace, que después la vamos a ver cuando veamos, obviamente, la transformada de Laplace. Entonces, como corolario de todo esto que hemos venido haciendo de lo que es la serie de Fourier en sus distintas formas, vamos a ir ahora a lo que es la transformada de Fourier. Entonces, para ello, vamos a ir de la serie a la transformada de Fourier. La serie de Fourier nos permite obtener una representación de una función periódica en el dominio de la frecuencia. Es decir, nosotros podríamos representar una función periódica f de t por medio de una serie de términos en senos y cosenos y que dependían también de las distintas frecuencias. La frecuencia era n omega 0, esas distintas frecuencias, y cuando n tomaba distintos valores, desde 1 al infinito en algunos casos, nosotros decíamos que cada uno de los términos era un armónico. El caso supongamos que tenemos la siguiente función. Tenemos un tren de pulsos rectangulares de amplitud 1 y de ancho P. Entonces el periodo de ese tren de pulso es T.
Entonces esa es una función periódica. La forma analítica de expresar esa función periódica dice que vale 0 de menos t sobre 2 a menos p sobre 2, vale 1 de menos p sobre 2 a p sobre 2 y vale 0 de p sobre 2 a t sobre 2. Entonces esa, y obviamente es una función que repite porque decimos que es una función periódica. Los coeficientes de la serie compleja de Fourier, que nosotros ya hemos visto en clases anteriores, que lo podíamos tomar, o sea, lo podíamos sacar por medio de los a sub n y los b sub n, y también por medio de una integral. Los coeficientes de la serie compleja de Fourier de esta función está dado por esto. C sub n igual a p sobre t por el seno de n omega 0 p sobre 2 sobre n omega 0 p sobre 2. Eso lo pueden comprobar ustedes, recuerden, por medio de los a sub n o los b sub n o por medio de la integral. Entonces, esto es lo que nos da, si nosotros hacemos, queremos calcular los coeficientes complejos de la serie de Fourier de esa función, nos da esto. El espectro de frecuencia lo obtenemos graficando C sub n contra omega. A omega le llamamos a n omega 0. Entonces, el espectro de amplitud, recordemos, eran líneas, eran barras, que para cada uno de los armónicos, n omega 0, 2n omega 0, 3n omega 0 y así sucesivamente, tomaba C sub n. O sea, que acá, en este caso, vemos barras hacia el lado positivo y barras hacia el lado negativo, porque nosotros estamos tomando los C sub n con su signo. Si nosotros tomáramos a C sub n como el valor absoluto, todas estas barras que están para el lado negativo serían para el lado positivo. Es decir, tendríamos una cosa así, todo hacia arriba, todo positivo, y acá de la misma manera, todo hacia arriba positivo. Eso sí, tomáramos a C sub n como valor absoluto. En este caso no lo tomamos como valor absoluto, entonces tenemos valores positivos y negativos de C sub n. Y este es el espectro de amplitud. Recuerden que este espectro de amplitud es un espectro discreto. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos en el eje horizontal, tenemos n omega 0. Y como n varía según los números enteros, eso es un espectro discreto. Yo voy a tener 1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0 y así sucesivamente. Ahora bien, nosotros tenemos este tren de pulsos. Este tren de pulso es el mismo que este. Nada más que acá lo ampliamos, digamos, para poner una mayor cantidad de pulsos. Ahora, ¿qué pasa? Se le da un valor a P, se dice que P vale 1, o sea que el ancho del pulso vale 1,
y el periodo es 2. En este caso. Entonces tengo muchos pulsos. Ahora P es igual a 1, el ancho del pulso sigue siendo igual a 1, pero el periodo es 5. Entonces, ahora, en el mismo espacio donde antes entraba toda esta cantidad de pulsos, ahora va a entrar una menor cantidad. Si P es igual a 1 y T es igual a 10, obviamente vamos a tener una menor cantidad de pulso que cuando T es igual a 5. O sea, el periodo es igual a 5. Y si T es igual a 20, todavía una cantidad menor. Ahora bien, ¿qué pasa cuando T tiende al infinito? ¿Cuántos pulsos podremos tener si T tiende al infinito? A ver, alguien que tire un número. ¿Cuántos pulsos podríamos tener si T tiende al infinito? Sin ver, sin espiar. 0. ¿Uno solo? Un solo pulso. ¿Por qué? Veamos. Nosotros tenemos una función periódica, ¿verdad? Los pulsos se van repitiendo de T a T. O sea, en este caso de T igual a 2. O sea, de 2 en 2 se va repitiendo. Yo hasta menos 10 voy a tener 5 pulsos. Hasta 10 voy a tener otros 5 pulsos y así sucesivamente. Entonces, acá cuando tengo 5, T igual a 5, los pulsos se van abriendo. Cuando tengo igual a 10, mayor todavía. Es decir, yo voy a tener el primer pulso acá, en 0, ¿sí? O sea, con el 0 en el medio. Y el otro pulso lo voy a tener a 10. Cuando tengo 20, voy a tener el primer pulso en 0 y el otro pulso lo voy a tener en 20. Si yo tengo que T es igual a 40, voy a tener el primer pulso, supongamos que comencemos en 0, comenzando en 0, y el otro pulso va a estar en 40. Cuando T tiende al infinito, yo al primer pulso lo voy a tener en 0. Y al otro pulso lo voy a tener en el infinito. Eso quiere decir en el infinito y en el menos infinito. Entonces, eso quiere decir que me queda, cuando T tiende al infinito, un solo pulso. Entonces, la función deja de ser periódica. ¿Por qué? Porque ya tengo un solo pulso nada más y no tengo más. Entonces, esa deja de ser una función periódica. ¿Por qué? Porque podremos decir que f de t podremos ponerla a f de t, la vamos a poner igual. Fíjense ustedes, vale 0 para t menor que infinito, o sea, mayor que menos infinito y menor que menos p sobre 2. Va a valer 1. Veamos, le ponemos nosotros p sobre 2, después le pondremos si p vale 1 o no vale 1. Entre menos p sobre 2, menor que t y menor que p sobre 2.
y va a valer 0 para t menor que infinito y mayor que p sobre 2. Si p vale 1, quedará ahí de menos infinito hasta un menos un medio, de menos un medio hasta un medio, y de un medio al infinito. Entonces así queda la función definida. Entonces esta función definida de esa manera ya deja de ser periódica. Entonces, lo que hace la transformada de Fourier es representar una función no periódica en el dominio de la frecuencia. Lo que hace la transformada de Fourier es representar una función no periódica en el dominio de la frecuencia. Esa era la pregunta al comienzo, digamos. ¿Podremos representar por medio de Fourier una función que no sea periódica? Porque siempre nosotros hemos hablado de función periódica. Entonces, la pregunta sería, ¿se podrá representar una función que no es periódica? Y ahora vamos a ver la respuesta. Entonces, acá, como decíamos, tengo el pulso y el otro pulso en el infinito. La función queda definida como la hemos definido recién. Y esa función deja de ser periódica. El espectro en los distintos períodos se ve de esta manera. Pasamos de un espectro discreto donde cada vez las barras se van acercando entre sí. Acá tenemos para t igual a 2, para t igual a 5, para t igual a 10, se van acercando, para t igual a 20, para t igual a infinito. Para t igual a 500, fíjense ustedes, para t igual a infinito. Es decir, lo hacemos 500, porque no podemos darle el valor infinito, podríamos hacer 500, 1000, lo que sea. De acuerdo al soft o al soft para graficar que tengamos, podemos darle 500, 1000, lo que sea, pero supongamos, el espectro, como vemos, pasa de ser discreto, se va juntando cada vez más, a que cuando t tiende al infinito, el espectro se vuelve continuo. ¿Por qué? Porque la función ya no es una función periódica. Entonces, su espectro ya es continuo. Entonces, como decíamos recién, el razonamiento anterior nos lleva a reconsiderar la expresión de una función no periódica en el dominio de la frecuencia. No como una suma de armónicos, sino como una función continua respecto de la frecuencia. Esto es, fíjense ustedes, dado por el espectro. Tengan en cuenta que en el eje horizontal es la frecuencia. Entonces, esta es una función continua respecto de la frecuencia. Entonces, esto es lo que decimos acá.
la función pasa de ser. O sea, pasamos de una expresión que es la suma de armónicos a una función continua respecto de la frecuencia. Entonces, la serie de Fourier estaba dada por f de t igual a la suma desde n igual a menos infinito hasta infinito de c sub n por e a la j n omega 0t que vamos a ver al cambiar la variable discreta n omega 0 por la variable continua omega cuando t tiende a infinito, esta suma se transforma en una integral. Recordemos, y fíjense, eso que dice ahí, recuerden, ¿cómo definíamos la integral definida? La integral de f de x de x era igual al límite cuando el número de elementos tiende a infinito o cuando la norma de la partición tendría a cero. ¿De quién? De la suma de Riemann. De la suma desde n igual a 1 hasta infinito de f de psi sub i por los delta de x y. Esa era la definición de la integral definida en análisis matemático 1. Era el límite cuando n tiende a infinito o p tiende a 0, la norma de la partición se llama esto, de la suma de Riemann. Es un recordatorio. Capaz que alguno lo recuerda, otro un poquito menos, pero eso para refrescar un poco la memoria, lo ponemos ahí, la suma de Riemann. Entonces dice acá, dice ahí, que al cambiar la variable discreta cuando t tiende al infinito, n omega 0 por la variable continua, esta suma, esta expresión, se va a transformar en una integral. De la siguiente manera. C sub n, el coeficiente complejo de la serie de Fourier, estaba dado por 1 sobre t por la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por e a la menos j n omega 0 t de t. Si reemplazamos esto en la serie, en la expresión de la serie compleja, nos queda esto. F de t igual a la suma desde n igual a menos infinito a infinito de c sub n, que es toda esta expresión, 1 sobre t por la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por e a la menos j n omega 0 t de t.
por E a la J N omega 0T. T es igual a 2pi sobre omega 0. Por lo tanto, como está en el denominador, va a ser 2pi sobre omega 0, pasa omega 0 arriba. Y como esa es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. Aparte, ya estaba fuera de la integral el periodo, porque el periodo es constante. Entonces, omega 0 pasa, queda fuera de la integral esta, pero dentro del símbolo suma. Entonces, la expresión nos queda de esta manera. 1 sobre 2pi, la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de f de t por e a la menos j n omega 0 t de t. Y afuera, omega 0 por e a la jn omega 0 t. ¿Estamos hasta ahí? Lo único que hemos hecho es, a la serie compleja de Fourier, reemplazar lo que corresponde al coeficiente complejo, a la expresión de los coeficientes complejos. Ahora bien, si t tiende al infinito, habíamos dicho que n omega 0 tiende a omega. Y omega 0 tiende a diferencial de omega. Entonces, la suma se convierte en una integral. La suma se convierte en una integral. Recordemos recién la suma de Riemann. ¿Sí? Entonces, la expresión queda como f de t, 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito al infinito, de la integral de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque si t tiende al infinito, esto tiende al infinito, esto tiende al menos infinito. De f de t por e a la menos j, n omega 0 pasa a ser omega t de t. Y acá, por e a la j omega t, diferencial de omega. Omega 0 se vuelve diferencial de omega. Y esta es la representación de f de t en función de omega. Y de ahí tenemos a f de t y a f de omega. A f de omega le llamamos la transformada de Fourier, que vendría a ser, fíjense ustedes, en esta expresión lo que está dentro del corchete. La integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos j omega t por dt. Cuando yo integre esto respecto de t, me va a quedar esto en una función de omega. Entonces esa es f de omega, que le llamamos la transformada de Fourier. Como eso de adentro es la transformada de Fourier, esto es f de omega, f de t, que se les llama identidad de Fourier o antitransformada de Fourier, va a ser 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de f de omega por e a la j omega t diferencial de omega. Y esto se llama también, le suelen llamar par de transformada de Fourier. En algunos libros
o por ahí en internet, en algunos lugares de internet, lo van a encontrar como el par de transformadas de Fourier. Entonces, esta es la representación de una función no periódica respecto de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. Entonces, f de omega es la representación en el dominio de la frecuencia y f de t la representación en el dominio del tiempo. A f de omega, bueno, se le llama transformada de Fourier y se denota con una f tipo gótica entre corchete de f de t. Y a f de t se le llama transformada inversa o identidad de Fourier y se denota como la f gótica a la menos 1. No quiere decir 1 sobre, sino f a la menos 1 se dice inversa, transformada inversa. Entonces, ya nos queda casi un minuto. Bueno, el ejemplo lo vamos a ver ahora cuando volvamos. Ya vemos el ejemplo. Vamos a ver ese ejemplo, vamos a ver el espectro. Y ahí terminamos. Después va a venir otra cosa, que es la transformada rápida de Fourier, que eso es meramente informativo para aquel que quiera después ahondar más o investigar un poco más respecto de la transformada de Fourier. Ya vamos a volver a entrar y vamos a ver el ejemplo. Como hemos dicho, la transformada de f de t es f de omega, es una función en el dominio de la frecuencia, y es la integral de menos infinito a infinito de f de t por e a la menos j omega t de t. Y si nosotros queremos volver desde f de omega a f de t, calculamos lo que se llama la transformada inversa de Fourier, que se denota como f a la menos 1 de f de omega igual a f de t, 1 sobre 2p, la integral de menos infinito a infinito de f de omega por e a la j omega t diferencial de omega. Acá tenemos f de t, como lo habíamos definido anteriormente, vale 0 para t menor que menos p sobre 2. Esto ya implica que va hacia a menos infinito. Vale 1 para t mayor que menos p sobre 2 a p sobre 2. Y vale 0 para t mayor que p sobre 2. Entonces acá tendríamos que haber puesto t mayor que p sobre 2. Ahí hay una equivocación, pero no está mal, pero estéticamente
esa no está bien expresada, pero desde el punto de vista estético. Entonces, para calcular la transformada de Fourier, f de t integral de menos t sobre 2 a t sobre 2, de menos infinito a infinito, de f de t por e a la menos j n omega 0, e a la j omega t de t. Va a ser la integral de menos p sobre 2 a p sobre 2 de e a la menos j omega t de t. ¿Y por qué? Porque la función más allá de p sobre 2 y más acá de menos p sobre 2 es 0. Solo está definida entre menos p sobre 2 y p sobre 2 y vale 1. Entonces la integral esta. La integral de la exponencial es la misma exponencial sobre la derivada del exponente. O sea, sobre j omega. Entre los límites, regla de Barrow, 1 sobre menos j omega, e a la menos j omega p sobre 2 menos e a la j omega p sobre 2. Usando las fórmulas de Euler de identidad, esto va a ser igual f de omega a p por el seno de omega p sobre 2 sobre omega p sobre 2. Entonces, esta es la transformada de Fourier de esta función. La gráfica con p igual a 1, la gráfica de esa función, de esta función, f de omega, es una gráfica continua de esta manera. Bien. ¿Alguna duda respecto de eso? ¿Pregunta? No, profe, bien. Todo bien. Bien, sí, es bastante sencilla. La transformada de Fourier es bastante sencilla del cálculo. Ahora bien, la transformada rápida de Fourier se da cuando la función f de t está dada por una lista de n valores, es decir, está discretizada. Es decir, es una muestra. En general, cuando nosotros trabajamos con señales, es raro que nuestras señales sean valores discretos. En general, siempre tenemos nosotros señales continuas y en general señales periódicas, o por ahí, cuando tenemos el salto unitario, esas cosas, es continuo. Entonces, es raro que nosotros tengamos señales discretizadas. Discretizada quiere decir que son valores discretos. Tengo f de t1, f de t2, f de tn. Entonces, para ello, la transformada discreta de Fourier o la transformada rápida de Fourier se convierte en una suma. Entonces, a eso es lo que le llaman transformada discreta o transformada rápida de Fourier. Esto está puesto simplemente
como información adicional. Los que lo quieran ver, más allá de lo que hemos hecho, no hay problema. Lo pueden más allá de lo que hemos hecho, digamos, nosotros vemos hasta la transformada de Fourier. Los que quieran ahondar un poquito más sobre la transformada discreta o la transformada rápida de Fourier, no hay problema. Ahí está, esa es la información y pueden buscar en cualquier libro o en cualquier link por ahí algo al respecto. Por ahora, digamos, nosotros simplemente hemos pretendido que veamos lo que es todo lo que es serie de Fourier en todos sus aspectos, serie trigonométrica, cómo se obtienen los coeficientes, cómo se puede simplificar el cálculo de esos coeficientes a través de las simetrías, después la transformada en la serie compleja de Fourier, el teorema de Parseval, cómo podríamos usar los coeficientes de esa serie compleja de Fourier en el teorema de Parseval respecto de la potencia y por último ahora, en esta clase, ya para finalizar, esto de porque ahí tenemos que llegar todo lo que es el análisis de la serie de Fourier y demás, se llega al final, se desemboca en esto que es la transformada de Fourier, que es lo que queríamos llegar. En la próxima clase con Gastón van a tener la parte práctica y bueno, ya veremos después a ver si les damos un respiro o hacemos algún tipo de consultas que necesiten y después, bueno, en el retorno de la actividad después de las vacaciones, ya volveríamos, como les decía al comienzo, con la segunda parte, que es la parte de la transformada de Laplace y las antitransformadas de Laplace y la aplicación a los circuitos eléctricos. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? ¿Está todo bien? Todo bien, profe. No, entonces, bien, entonces, en la próxima clase se hará la práctica de esto. Y bueno, ya con Gastón ya nos comunicaremos a través del WhatsApp, todo ese tipo de cosas, a ver cómo vamos a seguir. De todas maneras, como ustedes saben, yo estoy siempre disponible a cualquier tipo de consulta al respecto, por WhatsApp, por mail, por lo que quieran. Si me mandan por WhatsApp, no hay ningún problema. Ya veremos cómo en cualquier momento se lo contesta, ¿eh? Así que bueno, que tengan buenas noches y nos veremos en la próxima clase. De nada, Bueno, profe. o será